Este ciclo está organizado por Atlas of the Future con el apoyo de la Generalitat de Cataluña. Atlas of the Future es un recurso online dedicado a perfilar a personas y proyectos de todo el mundo que trabajan por un futuro mejor. La semana pasada escuchamos a jóvenes conservacionistas que están cambiando la relación de la sociedad con la naturaleza y creando las primeras reservas naturales del mundo totalmente financiados por jóvenes. Y hoy estamos emocionados de escuchar a dos líderes en el movimiento de rewilding que están restaurando y regenerando la naturaleza en Sudamérica y Europa. Pero antes de presentarles a nuestro anfitrión de hoy, algunos puntos prácticos. Estamos transmitiendo en castellano con traducción al inglés y justo debajo del video hay un botón de interpretation donde puede cambiar entre los canales de idioma. Se puede utilizar el canal de preguntas, el Q&A, preguntas y respuestas, para hacer preguntas a Sebastián o a Deli. Pueden dejar una pregunta en cualquier momento y ellos responderán en la segunda mitad de la sesión de hoy. Tenemos moderadores en el chat en ambos idiomas que están ahí para ayudarlos con cualquier cosa que necesiten. Y ahora volvamos al evento de hoy. Estamos encantados de que hoy estamos en manos de Deli Saavedra, director de paisajes de Rewilding Europe desde 2012. Deli ha trabajado como consultor en conservación de la naturaleza durante los últimos 25 años, coordinando la reintroducción de especies amenazadas, buitre negro, nutria, y la planificación y manejo de áreas protegidas. Además de su trabajo con fundaciones catalanas y el gobierno español, ha colaborado en países incluyendo Costa Rica, Hungría, Australia, Polonia, Marruecos y Etiopía. Ha escrito 2 libros y es presidente de Sol Solidare, una fundación para la cooperación ambiental en África. Como pueden escuchar, es la persona perfecta para guiarnos hoy. Así que paso palabra a Deli para comenzar nuestra sesión. Gracias, Deli. Sí. Decía que muchas gracias, Keifi, y buenas tardes a todas y a todos. Por lo menos buenas tardes desde donde yo os hablo, que es en Bucarest, la capital de Rumanía, porque estoy viajando para Rewilding Europe, pero creo que todavía es buenos días en Argentina. De todas maneras, hoy lo que vamos a hacer es hablar de un tópico que yo creo que es apasionante, que es el rewilding, que en español se ha traducido como renaturalización, resilvestramiento, pero en fin, en general todos decimos rewilding. Es un tema que hace bastante tiempo que se trabaja, el que vamos a discutir hoy, pero yo creo que el rewilding se ha colocado bajo el foco de la atención mundial en los últimos meses o realmente en los últimos pocos años. De hecho, un poco en broma, yo siempre explico que cuando creamos Rewilding Europe hace ahora justo 10 años, éramos un poco los frikis de la conservación, porque teníamos extrañas ideas, extrañas propuestas, pero cuando últimamente Sir David Attenborough exclama "We have to rewild the world", o personajes tan conocidos como Greta Thunberg, como Leonardo DiCaprio promueven el rewilding, creo que los que trabajamos en este ámbito nos sentimos empujados hacia el centro de la conservación. El rewilding se convierte en una de las más potentes nature-based solutions, que se dice en inglés, ¿no? Unas soluciones naturales, y creo que es una de las mejores y de las más eficaces herramientas para luchar contra la doble emergencia a la que nos enfrentamos, la emergencia climática y la emergencia de pérdida de biodiversidad. Además, el rewilding tiene una cosa muy buena, y es que es una narrativa positiva de la conservación. Es una narrativa de esperanza, de que es posible sanar y restaurar los ecosistemas, el título precisamente de la charla, aunque estén degradados o aunque estén incompletos. Y obviamente sin restar un ápice de importancia a conservar todo lo que nos queda, eso está claro. Pero nos da esta, creo que, perspectiva positiva que la necesitamos urgentemente en la sociedad que estamos viviendo actualmente. Yo creo que nos vamos a fijar especialmente dentro de lo que sería el rewilding en recuperación de fauna como importante método dentro del rewilding, y también vamos a ver cómo el rewilding puede potenciar, puede promover una nueva economía basada en la naturaleza, donde la naturaleza sea uno de los motores económicos del desarrollo de las comunidades locales.
Y para hacer todo esto que he explicado, tenemos, como decía Casey, tenemos la suerte de poder discutir todo esto con uno de los campeones del rewilding, miembro de una de las más potentes organizaciones de rewilding del mundo. Y me refiero a Sebastián de Martino y como organización me refiero a la Fundación Rewilding Argentina. Sebastián es biólogo, obtuvo el título de biólogo en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y después el de máster en espacios naturales protegidos en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Sebastián ha constatado lo mismo que yo, y eso me gusta mucho, la revolución que el rewilding está provocando en el mundo de la conservación, y está convencido de que esta estrategia tiene que ser ampliamente utilizada en Argentina. Desde los 13 años ha participado en actividades de conservación de entidades ambientalistas, por lo tanto, una vida dedicada a la conservación y a la protección de la naturaleza. Durante años estuvo trabajando en la Dirección de Áreas Naturales Protegidas en la provincia de Neuquén, en Argentina, y desde 2015 es el director de conservación de Rewilding Argentina. Por lo tanto, está a cargo de los proyectos de restauración de especies y de espacios de esta entidad. Su charla se titula Sanar y restaurar ecosistemas y comunidades en Argentina a través del rewilding, y por mi parte no me queda más que pasarte la palabra, Sebastián, cuando quieras. Bueno, gracias. Yo la verdad que estoy encantado de estar con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, ya han hecho ya todas las presentaciones correspondientes, así que quizás me sumerjo de lleno en la presentación de hoy. A ver, tengo que poner compartir pantalla primero. Y esto lo estamos haciendo creo que acá. A ver. Sí, ¿no? Bueno, como decía Deli, yo trabajo en una fundación, Rewilding Argentina, que efectivamente trabaja en ese país. Somos aliados de otra organización que comenzó con el trabajo que nosotros hoy continuamos, que es Tompkins Conservation. Y la idea de hoy era hablar un poco en general sobre las tareas que llevamos adelante en nuestro país, que tienen que ver con actividades de rewilding. Bueno, para contarles un poco sobre la organización, nosotros tenemos una visión a largo plazo que tiene que ver con una de estas serias crisis ambientales que comentaba Delia al principio, que es la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies. Nosotros tratamos en nuestro país de contribuir a parar e intentar revertir esta pérdida de extinción de especies. ¿Y cómo lo hacemos? Que es un poco lo que va a girar la presentación, después podemos conversar sobre algunos aspectos más puntuales. Tratamos de desarrollar economías locales prósperas, economías que nosotros les decimos restaurativas, que se integran a ecosistemas naturales que son completos y funcionales. Y ahí es donde entra mucho la palabra rewilding, ¿no? Porque para nosotros el rewilding tiene que ver con eso, con regenerar ecosistemas completos, es decir, que tengan a todas sus especies que les son características que estén presentes, y funcionales, porque esas especies además tienen que estar en un número suficiente para cumplir con su rol ecológico, ¿no? Eso es lo que nosotros básicamente entendemos por rewilding. Por supuesto que a veces es difícil concentrarse en tratar de recuperar a todas las especies y uno tiene que focalizar su trabajo y en ese sentido nosotros nos focalizamos mucho en lo que son las especies clave en los ecosistemas, especies que tienen roles ecológicos preponderantes que definen a los ecosistemas naturales que habitan y que cuando no están esos ecosistemas muchas veces se degradan o pueden hasta incluso terminar colapsando, ¿no? Por supuesto que el rewilding tiende, como decía Deli, a evitar esta pérdida de especies, pero se relaciona también con las otras grandes crisis ambientales. Una que mencionó Deli, que es el cambio climático global, están íntimamente ligadas, y también la otra que hemos descubierto hace poco, que es la aparición de pandemias, ¿no? O sea, el rewilding es una herramienta o una estrategia, mejor dicho, eficaz a la hora de prevenir la aparición de futuras pandemias. Esto es para contarle un poco dónde estamos trabajando en Argentina, porque la Fundación básicamente trabaja en tres ejes, ¿no? Que es lo que voy a comentar ahora. Uno tiene que ver con la creación de parques naturales. La Fundación
busca dinero, ¿sí? Busca donantes y compra propiedades privadas que después de un proceso, que en general es bastante largo, lo termina donando al Estado Nacional para crear parques nacionales. En este sentido, nosotros hemos ayudado a crear o expandir a través de estas donaciones 6 parques nacionales en tierra, ¿sí? Se han donado más de 400.000 hectáreas al Estado, pero además se ha ayudado a proteger otras tierras públicas aledañas a estas donaciones, entonces en total la superficie protegida han sido de 1 millón de hectáreas, y también hemos ayudado a crear los 2 primeros parques nacionales marinos en Argentina. Una de las cosas que hacemos es en estas tierras tratar de restaurar los ecosistemas a través del rewilding, de eso voy a hablar un poquito más en profundidad. Actualmente estamos con 4 proyectos activos en Argentina, que son estos que se han marcado de color amarillo, y vamos a hacer bastante, si bien vamos a hablar de todos, bastante hincapié en Iberá, que es el programa que empezamos primero de todos, el que está más maduro y el que usamos muchas veces como ejemplo. Una de las cosas que para nosotros es clave en estos lugares, en estos parques que se están creando, es construir un destino de turismo de naturaleza, ¿sí? En esos 4 lugares le buscamos un nombre lindo, atractivo: Iberá, Impenetrable en el Chaco, Patagonia, o Patagonia Azul en la costa de Patagonia, y abrimos esos lugares al público, ¿no? Propiedades que antes eran privadas, desde el primer minuto que las adquiere la fundación hasta que son donadas, pasan a tener acceso público, y construimos además infraestructura de uso público que facilite el acceso. Y después nos ponemos a trabajar en lo que hago yo más frecuentemente, o en la segunda pata, que es a la que me dedico un poco más, en restaurar especies y ambientes, ¿no? Y focalizando mucho, como decía, en lo que son especies clave de los ecosistemas. Entonces, hay veces que el trabajo consiste en aumentar poblaciones de especies que están presentes, es decir, en ese sentido el ecosistema está completo pero no es funcional, deberían estar en mayores números. Entonces, tratamos de aumentar los números, como es el caso de esta foto, donde estamos trabajando con un guanaco en Patagonia. Muchas veces aumentar los números de estas especies tiene que ver con eliminar amenazas, ¿no? A veces es un poco más complejo, a veces más simple, pero a veces uno simplemente elimina las amenazas, a veces especies exóticas como los cerdos o esta especie, el paraíso, que invaden algunos ecosistemas. A veces las amenazas, como para el caso del guanaco, es sacar alambrados que interrumpen migraciones, o a veces diseñar pasafaunas. También sacamos el ganado, y muchas veces estas especies se recuperan por sí solas. Hay veces que hay que hacer un trabajo un poco más intenso, y lo estamos haciendo sobre todo en los proyectos de Patagonia, con especies que entran en conflicto con actividades humanas, ¿no? Lo hace el guanaco, que les mostraba antes en la foto, que se lo considera competidor y que transmite enfermedades hacia el ganado ovino, que es una actividad importante en Patagonia. Lo hacemos con el puma, que está presente, pero queremos que haya más, y eso entra en conflicto a veces con actividades ganaderas. Entonces ahí hay que aportar mucha ciencia y mucho manejo racional, además de disminuir amenazas, para que estas especies vuelvan a cumplir con sus roles ecológicos. Y otras veces lo que hacemos es reintroducimos especies que directamente están ausentes y que no pueden volver por ellas mismas, ¿no? Es decir, estas especies clave a veces faltan. Ahora el ecosistema no solo no es funcional, sino que además no está completo, y ponemos mucho esfuerzo en traerlas de vuelta, y es un poco lo que nos define además como organización, ¿no? El tema de reintroducir especies extintas. Quizás el proyecto más conocido, aunque si bien hace más de 10 años que estamos trabajando, recién este año liberamos los primeros ejemplares, es el de la reintroducción del jaguar o jaguareté, como le decimos en Argentina. Liberamos los primeros ejemplares en enero de este año, son 6 ya los que están viviendo libres, por supuesto que la liberación continúa, pero bueno, este es un muy buen ejemplo
de lo que se llama rewilding trófico, ¿no? De reintroducir una especie clave que está en la cima de la cadena alimenticia y que ejerce su regulación en el ecosistema a través de su rol de depredador, ¿no? Bueno, estos son partes de las facilidades, era una foto nomás para mostrar de lo complejo a veces que son estos proyectos. Es el primer proyecto de reintroducción de jaguar en un lugar donde se ha extinguido, e implica a veces conseguir animales de cautiverio para producir crías que después puedan ser liberadas, o rehabilitar animales silvestres, que se hace en corrales muy complejos. Otro de estos depredadores tope con los que estamos trabajando es la nutria gigante, la especie de nutria más grande del mundo, que se extinguió completamente en Argentina hace ya varias décadas, y que está volviendo a Iberá también, aunque todavía, igual que con el jaguar, no tenemos poblaciones sustentables y seguimos trabajando con mucho manejo activo. Es un proyecto en el que estamos avanzando. Acá también los corrales de presuelta son bastante complejos, pero abarcan parte de agua y parte de tierra, porque son animales que utilizan los dos ambientes. A veces las especies claves no son especies carnívoras, sino frugívoras, como este guacamayo que se ve acá en la foto, otra especie completamente extinta en Argentina y que de a poco está volviendo. Ya hay varios ejemplares libres, se han reproducido incluso en libertad los animales liberados. En el caso de los guacamayos, son dispersores de frutos, consumidores de frutos, perdón, y dispersores de esas semillas, de frutos grandes que no consumen otras especies de aves y que tienen que ver mucho con la regeneración de los bosques nativos. En este caso también son aves que vienen de cautiverio muchas veces, a las que hay que enseñarles todo, desde cómo conseguir el alimento, cómo alimentarse, cómo evadir depredadores, a veces incluso hasta volar, lo cual lo hacemos en jaulones bastante grandes y complejos. Hay otras especies con las que estamos trabajando hace más tiempo, como este oso hormiguero gigante, bueno, otras que no hay fotos, como el venado de las Pampas, el pecarí de collar, que ya tienen poblaciones sustentables en Iberá, ¿no? Estos ejemplos que les digo son de Iberá, del noreste de Argentina. Son proyectos ya que consideramos exitosos y donde no estamos ya liberando individuos, sino que existen varias generaciones ya silvestres, ¿no? El oso hormiguero gigante, por ejemplo, es una especie que todavía queda en Argentina, pero que se había extinto completamente en la provincia de Corrientes, donde está Iberá, ¿no? Las provincias en Argentina son similares a las comunidades autónomas de España. Y bueno, no solo en Iberá, en otros lugares también estamos reintroduciendo con algunas especies. Este es lo que nosotros le decimos el chinchillón anaranjado, es un roedor de montaña. Quizás no es una especie clave, pero a veces nos corremos un poco y le prestamos atención también a especies que están con problemas de conservación, ¿no? En peligro de extinción, aunque no tengan necesariamente un rol clave en el ecosistema. En Patagonia también estamos tratando de empezar a trabajar con un ciervo, el huemul, es el ciervo más amenazado del continente americano y el ciervo más austral del planeta, del cual en Argentina solo quedan 400 ejemplares adultos, ¿no? El modelo de Iberá tratamos de a poco de irlo replicando en otros sitios. Y esto también es para irme un poco más del rewilding trófico todavía. Hay veces que vemos la necesidad de restaurar ambientes comenzando en los productores y no en los depredadores top. En este caso es un trabajo en las costas de Patagonia, donde estamos tratando de recuperar praderas de alga. Esto sería lo que a veces se llama más un rewilding ecológico, ¿no? Que es más parecido a una restauración típica. Entonces, bueno, son varios los trabajos que hacemos. Y la tercer pata, porque les hablé de la creación del parque, les hablé de este reasilvestramiento, de rewilding, de traer de vuelta estas especies claves, tiene que ver mucho con las comunidades locales. Nosotros trabajamos mucho para que estas comunidades, que en general están en lugares bastante marginales para
tipos de producción más tradicionales, pero que igual la llevan adelante, ¿no? Hacen producción extractiva de los recursos naturales, muchas veces forzando el sistema. Tratamos que en estos parques que están en formación y con esta fauna que está volviendo, de desarrollar experiencias de ecoturismo de calidad. Y es eso, con mucho componente de experiencia, que esa es la forma en que el poblador local se puede entrar en la ecuación, ¿no? Estos parques que están abiertos, estos parques donde la fauna está volviendo y la fauna se hace mansa y abundante, sirven de sustento para que pobladores que antes se dedicaban, como les decía, a la actividad extractiva, a veces incluso a la caza de estas especies, empiecen a poder brindar experiencias de turismo de calidad. Y con un componente muy importante de observación de fauna. Argentina hoy tiene un turismo de naturaleza muy basado en ecosistemas grandiosos, en paisajes grandiosos, perdón, como las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, pero no tiene turismo de naturaleza basado en la observación de fauna. El turismo de paisajes impresionantes tiene un techo. Nosotros creemos que el turismo de observación de fauna no lo tiene, se puede realizar en estos lugares que son marginales para otro tipo de producción, y si tienen ese componente de experiencia, ahí es donde involucramos a las comunidades locales, ¿no? En Iberá ya existen 10 portales de acceso a este gran parque que tiene 700.000 hectáreas, eso no lo dije, y cada portal tiene una comunidad vinculada. Los que empezaron más temprano, como un pueblo que se llama Colonia Pellegrini, ahí aproximadamente el 80% de la economía del pueblo ya se mueve en función del turismo de observación de fauna. Y ahí es donde se crean lo que les decía en la primera diapositiva, economías restaurativas del ambiente, economías que cuanto mejor le va al ambiente, mejor le va a la economía, y cuanto mejor le va a la economía, mejor le va al ambiente. Y de esta forma se consigue algo que es importantísimo, que es apoyo social para los proyectos de creación de parques nacionales y para los proyectos de reintroducción de especies o rewilding, que suena muy lindo, parece un cuento lindo, pero son procesos muy complejos que al principio pueden generar rechazo, y que para nosotros, a pesar de que trabajamos, por supuesto, en educación y en otras formas de acercar a la comunidad, creemos que el tema de que estos parques y la fauna sean motores de desarrollo y generadores de empleo es sumamente clave. Esto lo hemos aprendido ahora hace poco, y con la pandemia, ¿no? El tema del ecoturismo sufrió mucho, y por lo tanto este proceso del que les estaba contando. Entonces nos readaptamos, empezamos a trabajar mucho más en apoyar a las comunidades más que en actividades de turismo tipo guiadas, cabalgatas o paseos en canoa o en kayak, en hacer artesanías, en reflotar esos conocimientos, y eso se puede vender además a la distancia, ¿no? Pero siempre vinculados con paliar la crisis de extinción de especies. Y bueno, y esto además algo que genera y que es importantísimo también en los proyectos de rewilding es de recuperación de la identidad local y del orgullo por lo propio, ¿no? Es un componente cultural importantísimo. La recuperación de la naturaleza recupera también la cultura erosionada. Y cuando creamos esa identidad y ese orgullo, eso es tan importante como la nueva economía para generar apoyo a los proyectos. Esto que yo acabo de explicar es lo que nosotros llamamos producción de naturaleza. No es nada más que hacer conservación, pero conservación es un término que a veces no gusta mucho en determinados ambientes, en ambientes productivos, en ambientes políticos, a veces incluso en la gente común. Entonces, decir que lo que hacemos es poner un territorio, un parque, a producir, y en vez de producir, no sé, vacas o pinos o trigo, vamos a producir vida silvestre. ¿Sí? Vida silvestre que va a ser abundante, mansa, y que va a ser exprimida esa producción u ordeñada a través del turismo de naturaleza. Y eso lo hacen
los locales. Esto es una analogía igual a lo que puede ser una producción maderera o de granos o de carne, ¿sí? Y es mucho más fácil de entender para la sociedad y para los políticos, que son los que en definitiva dan apoyo para estos proyectos, ¿no? A alguien que es un funcionario con un rango profesional o a otro de una ONG, uno puede hablarle en términos de conservación. Nosotros creemos que a muchas personas es mucho más fácil llegarles si se habla de producción de naturaleza. Y efectivamente, esto para terminar, este es un mapa de la provincia de Corrientes, donde se encuentra Iberá. Esa mancha verde en el centro es Iberá, ¿sí? El parque este muy grande de 700. Bueno, eso es un parque más reserva, 1.300.000 hectáreas. Y ahí hay como distintos íconos que usa el gobierno, porque este mapa lo arma el gobierno de la provincia, para referirse a los distintos tipos de producción, ¿sí? Que hay. Y si ustedes ven, hay un ícono que tiene una cabeza de un jaguar o jaguareté, que eso indica producción de naturaleza. Es diversificar la economía en un lugar, y eso nosotros notamos que los políticos se sienten mucho más cómodos con este término, lo aceptan mucho más y están contentos de que suceda en el territorio, que a veces se opone a esa visión más tradicional de la conservación estática, ¿sí? De no tocar y de proteger, que es lo que hay que seguirla haciendo en algunos lugares, pero que es lo que el rewilding viene un poco a complementar y otro poco también a desafiar. Bueno, eso era todo por mi parte. Muchas gracias. Ahora tengo que dejar de compartir, ¿no? Sí, fantástico. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Ha sido fantástico y sobre todo felicidades por esas magníficas fotografías. Creo que eso ayuda muchísimo. Siempre ayuda muchísimo las fotografías y en ese caso, y además te tengo que decir que mucha envidia, porque los que nos dedicamos a reintroducciones de fauna, cuando vemos todas las especies con las cuales estáis trabajando, nos dais mucha envidia. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es, yo tengo algún comentario, algunas preguntas y después enseguida ya pasaremos a preguntas de los oyentes porque de los participantes ya tengo unas cuantas preguntas muy interesantes. Pero primero de todo, yo te quería preguntar, claro, has explicado que las reintroducciones son procesos que son largos, que son caros, hemos visto esas grandes infraestructuras, son unos proyectos que son realmente, necesitas mucho dinero para ello. Tú ya has explicado que evidentemente el rewilding se basa sobre todo en la reintroducción, en la restauración de las especies que llamamos clave, las keystone species. Pero, ¿cuál es la estrategia de rewilding argentina? Evidentemente, imagino que no tenéis presupuesto para reintroducir todo lo que querríais. Entonces, ¿cuál es un poco la estrategia? Sí, mira, nosotros, o sea, nos basamos mucho en este modelo de producción de naturaleza, ¿no? Que les contaba. Entonces, una de las cosas que vemos, bueno, primero quizás haya que aclarar que somos una organización muy de territorio, ¿no? O sea, la Fundación debe emplear ahora unas 130 personas. Tenemos una oficina en Buenos Aires, pero es una oficina pequeña, y el 90% de nuestro staff vive en los parques donde trabajamos, ¿no? Que es donde llevamos adelante el modelo de producción de naturaleza. Es una ONG muy territorial. Eso era bien una impronta de Doug y de Chris Tompkins, ¿no? La conservación se hace en el territorio. Todos los días se libra una pequeña batalla en una guerra en el territorio, ¿no? Desde un lugar lejano al territorio. Entonces, nosotros nos fijamos dónde es viable el modelo de producción de naturaleza, ¿no? Porque uno a veces quiere trabajar en muy distintos lugares, pero lo que tenemos que saber al final del día es si en ese lugar se pueden comprar tierras, si se pueden comprar propiedades, y propiedades que tienen que ser grandes en general, si hay voluntad del Estado provincial o podemos construirla para después permitir que se cree un parque nacional. La Argentina es un país federal, cada provincia tiene su constitución y ostenta el dominio de los recursos naturales. Si uno quiere construir un parque nacional, primero tiene que obtener el permiso por ley de la provincia, entonces hay que fijarse que eso sea viable. Tiene que haber comunidades locales cercanas donde uno tenga la posibilidad de cambiar la economía, como decía, hacia economías más restaurativas, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que hay que analizar previamente, ¿no? No es nada más desembarcar en un territorio.
Y después, por supuesto, no sé si tu pregunta iba más dirigida a eso, otra cuestión importantísima es obtener fondos, ¿no? Eh, y nosotros lo que hacemos es, tenemos un equipo que se dedica a la búsqueda de fondos y son sobre todo donaciones de fundaciones o de personas físicas, ¿no? Son organizaciones filantrópicas o personas, filántropos, con las que tenemos que compartir valores, ¿no? O sea, yo no hablé mucho de eso, pero la Fundación tiene ciertos valores a los cuales estamos muy apegados, también es una herencia en buena medida de los Tompkins, esos valores, y tenemos que compartir esos valores, ¿no? Pero bueno, es así, nosotros ubicamos el lugar donde queremos trabajar en base a la habilidad de llevar adelante este modelo de producción de naturaleza, y después buscamos el dinero, ¿no? Y una cosa que decimos muchas veces también es que a veces se piensa mucho en el dinero, pero a veces no es el principal cuello de botella, ¿no? O sea, también es muy difícil construir equipos, o sea, conseguir la gente adecuada para llevar estos proyectos adelante, no cualquiera puede hacerlo. Entonces, hay veces que uno ve, bueno, puedo trabajar en esta provincia, quizás consigo el dinero, pero ¿quién va a ser mi equipo, no? Esa es otra de las cosas a las que uno tiene que prestar mucha importancia. Y después también otra cosa que es un cuello de botella es la obtención de los permisos, ¿no? O sea, para hacer esto. Seguramente a todos los que hacen este tipo de trabajo conocemos a muchas organizaciones en distintas partes del mundo y les pasa lo mismo, que es un poco una revolución en la conservación. Esto de tanto manejo activo, no tanta intervención al principio, tanto tomar riesgos. ¿Por qué es tomar riesgos, no? Yo contaba el proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante, el de jaguar, el de oso hormiguero, el de guacamayo rojo, son los primeros proyectos a nivel mundial. Entonces, tienen una parte de ir aprendiendo en el hacer y de tomar riesgos, ¿no? Entonces, el tema, a veces, los ámbitos que te entregan los permisos, que son gubernamentales, son naturalmente más conservadores, porque el Estado es así, es lógico que así sea. Entonces, obtener los permisos para llevar esto adelante es otro de los grandes desafíos que uno tiene que tener en cuenta en la estrategia de la que vos preguntabas. Sí, yo creo que, yo creo que lo que dices te serviría para casi todo el mundo, seguramente, por lo menos en Europa. Lo Claro. que estás explicando me suena mucho. Tanto lo que decías de las personas que necesitas, la gente que necesitas para trabajar en estos proyectos, Sí. incluso en la que consideramos súper densa Europa. A nosotros nos pasa, en muchas regiones quieres buscar gente, pero la gente lo que quiere, mucha gente quiere trabajar en las ciudades, no quiere irse al último pueblo remoto a trabajar. Bien. Y Sí. muchas veces cuando hablamos de la economía basada en la naturaleza, buscamos a los emprendedores, pero es que resulta que todos los emprendedores de estas zonas rurales se fueron a la ciudad. Y los que quedaron precisamente no son los más emprendedores, son los más conservadores. Y eso cuesta de entender. Al final te das cuenta de que quizás va a ser más interesante tomar la iniciativa de esta gente joven, de estos jóvenes que están en las ciudades con unas ganas inmensas de volverse al campo, que no intentar convencer a gente que ha hecho toda su vida lo mismo, que están a punto de jubilarse y que no son emprendedores, no se van a meter en rewilding, ¿no? Entonces yo creo que lo que explicas es bastante general a nivel de muchos continentes, desde luego. Claro. Sí, sí, en Argentina quizás todavía no hay si bien tenemos una población urbana grandísima, no hay un proceso tan marcado de envejecimiento capaz de la población rural como hay en Europa, ¿no? Estamos como un poquito más a tiempo, pero sí hay un éxodo de jóvenes muy grande. Y estas economías restaurativas, yo no lo dije, pero otra de las cosas que tienen que son muy buenas es eso, que favorece el emprendedurismo, o sea, las personas pasan de ser empleados en una firma ganadera o una firma agrícola a tener su propia empresita. También es un tipo de economía que genera trabajo para la mujer, que las otras economías en general no lo hacen, y que justamente detiene bastante el éxodo de los jóvenes hacia la ciudad, ¿no? Entonces tiene también ese beneficio. El ecolocalismo como valor para nosotros es importantísimo. Desde luego. Y eso es parte de lo que llamáis producción de naturaleza, y yo tengo que confesar que yo soy un fan absoluto de la producción de la naturaleza y bueno,
puedo recordar que hay un manual que escribió Ignacio Jiménez, que trabajó con vosotros, que se llama Producción de Naturaleza, y es muy interesante verlo. Y sobre todo me encanta lo que decías, y has puesto en una diapositiva, de orgullo y arraigo. Es decir, que esta producción de naturaleza lo que hace es que gente que se consideraba de segunda, viviendo y trabajando donde lo hacía, de repente ve su actividad hipervalorada, valorada por gente de fuera, por gente que viene de las ciudades a ver lo que hacen. Y eso yo creo que es fantástico. Y no sé si nos podrías poner algún ejemplo del orgullo y arraigo, porque yo encuentro que es una cosa fantástica. Sí, hay cantidad. Mira, por ejemplo, en Iberá, uno de estos pueblos con los que estamos trabajando, ¿no? En incorporar estas nuevas actividades y tratar de cambiar un poco la economía, o por lo menos diversificarla, se llama Concepción. Y todo el mundo Concepción, Concepción. Y en realidad el nombre del pueblo es Concepción del Yaguareté Corá. Habían dejado de usar parte del pueblo que hacía referencia justamente al gran carnívoro que hace más de 70 años que no estaba presente en Iberá, ¿no? Y cómo ahora ya nombran de vuelta con orgullo el nombre completo del pueblo. En la entrada está los carteles con el nombre completo, con la figura del yaguareté, ¿no? El tema de traer de vuelta a este carnívoro es una cosa sencilla, pero han recuperado el nombre verdadero o el nombre completo del pueblo, ¿no? Entonces, esas cosas, una de las cosas también, otro ejemplo en las que trabajamos es en organizar un grupo que se llama Cocineros de Iberá, por ejemplo, ¿no? Que son personas, muchas mujeres, también algunos hombres, que se han puesto a rescatar comidas típicas para ofrecerle a este nuevo tipo de visitante, de ecoturista que llega a los lugares, ¿no? Y entonces eso genera también mucho orgullo y mucha arraigo, mucha identidad. Ofrecer platos típicos, ¿sí? A los turistas, y eso implica un proceso de recuperación cultural, ¿no? El tema en Iberá se habla mucho el guaraní, una lengua indígena, y bueno, y eso forma también parte de su orgullo. Uno cuando hace estas excursiones, que antes no lo hacían por ahí tanto, largan frases en guaraní porque a la gente le gusta escucharlo, y nosotros, en Argentina existe hasta una expresión fea que es guarango, que significa ser ordinario, que era el que hablaba guaraní, ¿no? Era como algo medio despreciable. Y hoy es lindo hablar guaraní, es un orgullo, y ya no se usa esa palabra. Entonces, son esas cosas que van sucediendo, y que es eso, la biodiversidad restaura también la cultura, porque la cultura fue moldeada por la biodiversidad. Desde luego, desde luego. Vamos, tenemos un montón de preguntas, o sea que voy a pasar directamente a las preguntas de los participantes para que nos dé tiempo de que vayas contestando. Una de las preguntas es, has explicado evidentemente la creación de puestos de trabajo a través del turismo. ¿Qué otras actividades hacéis desde Rewilding Argentina para contribuir a que las comunidades locales tengan una economía próspera? Mira, una de las cosas que estamos haciendo, que les contaba un poquito en la diapositiva, es recuperar, por ejemplo, técnicas de artesanía, ¿no? Eso lo estamos haciendo, por ejemplo, bastante en el Impenetrable, que es el proyecto donde empezábamos cuando nos cayó la pandemia. Entonces, los ejemplos que yo les mostré en la diapositiva, no sé si recuerdan, pero era empezar a recuperar y a poner en valor, a veces siguen existiendo, pero hay que poner en valor técnicas de hilado de lana artesanal y de tejido en telar, ¿no? Y los motivos, no sé si los recuerdan, eran uno de estos tapices tenía manchas de jaguar o de yaguareté, y otro simulaba las bandas que tiene el oso hormiguero, ¿no? Entonces, ahí tenemos un proyecto que se llama Emprendedores por Naturaleza, que son personas que se integran a un grupo donde empezamos a rescatar técnicas de cerámica, técnicas de hilado y teñido de lana con tintes, con tinturas naturales, también trabajo en madera, en cuero, ¿no? Se vuelven a hacer bombos, pero sí vinculados siempre a el tema de paliar la crisis de extinción de biodiversidad. O sea, nos interesa recuperar esas técnicas y esas artesanías locales, pero no por la artesanía misma, sino porque contribuyen a
disminuir la pérdida de biodiversidad, ¿no? En general, Claro. por ejemplo, en Impenetrable trabajamos con las comunidades aledañas al parque y los que se integran a este programa nos dan más permisos de desmonte en sus predios, por ejemplo, ¿no? A empresas que buscan determinada madera, ¿no? Son ese tipo de condiciones. Entonces, Sí, sí. Es otra forma de involucrarlos, además del ecoturismo, ¿no? Que igual, o sea, es parte del ecoturismo también, Claro. ¿no? Pero más allá de la guiada, digo, de observación de fauna. Y por lo cual yo entiendo que dedicáis presupuesto a la formación de estas poblaciones locales, ¿no? Estas técnicas, Sí, etcétera. sí. Al principio hay que dedicar presupuesto y a todo, pero bueno, uno de los grandes desafíos es que todo esto se vuelva sustentable, ¿no? Nosotros decimos que el éxito nuestro es el día que nos podemos ir del territorio y esto sigue funcionando, ¿no? Si nosotros nos tenemos que quedar para siempre, es que en realidad el proyecto fue un fracaso. Y por eso la idea es donar las tierras a la Administración de Parques Nacionales, porque eso garantiza la presencia de esas áreas protegidas en el largo plazo, que la Fundación no las garantiza, ¿no? También el tema de las poblaciones, bueno, yo hablaba que tenemos osos hormigueros, venado de las pampas, pecaríes de collar, que ya son poblaciones sustentables, van por sí solas, ahí ya nos relajamos. Con el tema del jaguar, de la nutria gigante, del guacamayo rojo, todavía estamos interviniendo bastante, pero tenemos que lograr poblaciones sustentables para no tener que seguir interviniendo o hacer intervenciones mínimas que las puede desarrollar otro actor en el territorio. Y con las economías es lo mismo, al principio se organizan en cooperativas, se les proveen, por ejemplo, los kayaks o las monturas para los caballos, pero en un momento ese emprendimiento tiene que transformarse en sustentable. Si nosotros tenemos que estar todo el día ahí inyectando recursos, eso no funciona. Entonces, las tres patas de producción de naturaleza tienen que alcanzar la sustentabilidad. Y en líneas generales, eso es como se Claro. alcanza, ¿no? ¿Y crees que las administraciones, tanto la parte de servicios, tanto la parte económica como la de servicios ecosistémicos, crees que las administraciones están reconociendo que estos pilotos funcionan? ¿O crees que todavía hay como, no diría un rechazo, pero bueno, una incredulidad por parte de las administraciones? Bueno, esto es un piloto, esto es solo aquí, en el resto del territorio no va a funcionar. ¿Qué te parece? No, yo creo que, bueno, al principio sí, hay como mucha desconfianza, también por varias razones, ¿no? Una es porque nosotros nacimos de la mano de un matrimonio norteamericano, que siempre eso es el imperialismo que está viniendo y vendrán por algo a sacar el agua, ¿no? La sociedad argentina es una sociedad súper conspirativa. Si alguien hace algo bueno, tiene que ser porque hay algo malo atrás, ¿no? Así es como funcionamos. Y después también es una sociedad donde no existe la cultura de la filantropía o existe poco desarrollada y casi nada en temas ambientales. O sea, nadie entiende o nadie se creía el cuento de que un empresario, un ex empresario textil exitoso venda todo y se ponga a comprar tierras y a traer de vuelta las especies porque eso lo iba a donar al Estado, ¿no? O sea, es una explicación que acá no se entiende. Entonces, cualquier cosa conspirativa encajaba mejor que esa explicación que dábamos nosotros. Y bueno, Doug siempre decía, no hay que contestar esas cosas, hay que seguir trabajando, y yo creo que Iberá hoy por hoy es un modelo de naturaleza, trabajamos muy bien con el Estado provincial, también con el nacional. De hecho, ese mapa que les mostraba al final era un poco el cierre del cuento, ¿no? Que el Estado se apropia del modelo de producción de naturaleza, que es lo que tiene que suceder, y que sea un tipo de producción más en el territorio. Y bueno, y eso es lo que estamos tratando de replicar con distintos grados de avance en otras regiones de Argentina que les mostraba en el mapa al principio. ¿Y crees que este sistema o este método puede funcionar también en zonas con más densidad de población? Porque, claro, imagino que Iberá debe tener, por ejemplo, Iberá tiene una densidad de población bastante baja, no estamos hablando de mucha gente. Claro. ¿Crees que hay otras zonas en Argentina quizá más pobladas donde este modelo podría también funcionar? Y depende, es más difícil, ¿no? Es más difícil porque si uno quiere hacer esto, si la idea es la sustentabilidad final, la producción de naturaleza tiene que poder competir con otros tipos de producciones y ganarle. En estas tierras, que yo resalté por eso, que son marginales para otro tipo de producción,
sin ningún lugar a dudas puede hacerlo. Depende de lo fuerte que sea la producción de naturaleza, ¿no? Nosotros siempre decimos que el mejor lugar para nosotros para aprender de esto es África, ¿no? Porque los africanos, de manera muy silenciosa, sin ni siquiera llamar rewilding, vienen haciendo esto ya hace 60 años más o menos. Y en Sudáfrica, el 25% del país está destinado a la producción de naturaleza en fincas privadas, ¿no? Ya sea como a uno más le gusta a través del ecoturismo, a veces para producción de carne también, y también a veces cotos de caza deportiva, ¿no? Pero evidentemente en ese país el 25% de tierras del país, de su superficie total, está destinado a producción de naturaleza, ¿no? Lo cual no es un dato menor. Ahí evidentemente tienen una capacidad competitiva muy grande respecto a otras producciones. Acá recién estamos empezando. Desde luego, sí, sí, y supongo que poco a poco hay que convertir los pilotos en una realidad que se expanda, porque imagino que al final, como creo que como nos pasa a nosotros en Rewilding Europe, al final vuestros pilotos son, al final el objetivo final es que eso se pueda replicar en otras zonas, que no vayan a ser solo unas excepciones, sino que sea la norma. Claro, sí, sí, exactamente. Hay que escalar para tener impacto, ¿no? Sí. De todas formas, bueno, uno tiene que elegir también las batallas que dar, ¿no? No puedes. Cargo de todo el problema ambiental, pero sí que sin ningún lugar a dudas, la aspiración nuestra y lo que queremos es seguir creciendo y abriendo más de estos proyectos en otros lugares de Argentina. Bueno, tenemos colegas en Chile, ¿no?, que tienen el mismo origen nuestro, que los están llevando adelante allá. Entonces, pero sí, ese hoy por hoy es el gran desafío. Tenemos el ejemplo, el modelo, la vidriera, que es Iberat, y bueno, ya estamos trabajando en otros 3 lugares más, pero sin ningún lugar a dudas hay que abarcar más territorio. En los casos en que, no sé si para vosotros es una crítica habitual, pero muy a menudo se dice, no, los proyectos de rewilding lo que hacen al final es separar las personas y la naturaleza. Se quiere que haya una naturaleza muy salvaje y separar las personas de la naturaleza. ¿Qué dirías en este caso? Bueno, nosotros es justamente al contrario, ¿no? O sea, este tema por eso es tan importante el tema del modelo de producción de naturaleza. Y la gente es un componente esencial, no existe, ninguno de estos proyectos existiría. O sea, nosotros siempre contamos, lo habitual con el jaguar es que se lo mate, ¿no? Y acá se lo está trayendo de vuelta, o sea, es traer de vuelta un gran depredador que se había extinguido, que ya había dejado de estar presente en la provincia, y fue algo muy lindo porque al final de tanto trabajo, nosotros cuando en enero de este año liberamos los primeros 3 jaguares, que era una hembra con sus 2 cachorros, se hizo una campaña de comunicación donde desde el gobernador de la provincia, ¿no?, el presidente de la comunidad autónoma, todos los alcaldes o intendentes, como le decimos nosotros, de la zona, los pequeños productores ganaderos, los grandes productores ganaderos, hasta los curas de los pueblos, todos mandaban mensajes de que querían al yaguareté libre, era la gente pidiendo, ¿no? O sea, el que se oponía a esto no se oponía a una fundación, se oponía a la sociedad correntina, ¿sí?, que vive esto con mucho, lo que decíamos, orgullo e identidad. Entonces, para mí es justamente al contrario, ¿no? Lo que el rewilding viene a hacer es desterrar ese modelo expulsivo de la conservación, ¿no?, y involucrar a la gente. Y desde luego, cuando aparecisteis por primera vez en la zona, era todo lo contrario. Quiere decir que gracias a vuestro trabajo, lo que dices ahora el primer día no era así. Seguramente todos, incluso el curo, estaban en contra. Pero... Sí, tal cual. No, las cosas que encima era eso que te cuento, estaban en ese momento los Tompkins, que realmente son revolucionarios, ¿no? Pero todavía incomprendidos en ese momento más, y acá lo que se decía era que se venían a robar el agua del acuífero guaraní, o que venían a instalar bases norteamericanas, hasta que iban a crear un nuevo Estado de Israel,
se ha llegado a escuchar. Así que las cosas más disparatadas, y bueno, eso se fue transformando a un caminar conjunto, ¿no? Con la gente y con los gobernantes. Fantástico. Hay una pregunta que, bueno, es un ejemplo, por si vosotros habéis hecho algo parecido. Dice que en el Parque Nacional del Palmar hay una experiencia interesante de control de especies exóticas invasoras a través de vincular a los cazadores, que antes eran furtivos, con los guardaparques. Saber si vosotros habéis hecho algún tipo de acción parecida, donde se implican los cazadores, bueno, que había sido incluso furtivos, se les implica en la conservación. Sí. Sí, no, nosotros hacemos control de especies exóticas, es una parte importantísima de la restauración de naturaleza, es una acción muy difícil de comunicar. Como vos decías, el rewilding, sin ningún lugar a dudas, trae una agenda proactiva de conservación. El hecho de trabajar con animales, bueno, como los yaguaretes, que la gente ya los conoce hasta por el nombre, eso facilita una agenda proactiva que no tiene que quedar, obviamente, en el individuo, ¿no? Está bien usar, en el buen sentido, al individuo, pero al final del día lo que decimos es recuperar la funcionalidad y la salud de los ecosistemas. El caso de las exóticas es una tarea importantísima, es una tarea difícil de comunicar, también de llevar adelante. Nosotros en general lo hemos hecho con equipos propios, ¿sí? Sí ha habido reconversión, como les contaba, de cazadores furtivos, pero más actividades de guía de naturaleza. No lo hemos hecho con las exóticas, básicamente porque nos parecía más interesante vincularlos a la historia propositiva, a los pobladores, ¿no? Más que a esta cosa que es más difícil de comunicar. También por una cuestión estratégica de que nos parecía más eficiente y efectivo hacerlo con equipos propios. Y a veces algo que hay que tener cuidado, que no es el caso del Palmar que mencionaban, es que si uno involucra a la población local en el control de la exótica, y a veces eso trae algún rédito, que puede ser a veces por venta de carne o lo que sea, se empieza a valorar a la exótica, ¿no? También. Y después eso atenta contra el propio proceso de control o de erradicación, que en Argentina hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Donde se involucra a la gente, se le genera una actividad económica o recreativa alrededor de la exótica que implica la remoción, y después se apegan a esa actividad y no terminan queriendo eliminar a la exótica. Desde luego, completamente de acuerdo, y en Europa hay un montón de ejemplos de cangrejos y otras especies donde pasa exactamente eso. Sí. Se nos está acabando el tiempo y entonces yo como última pregunta me gustaría hacerte una llamada a la acción. Es decir, ¿qué acción de rewilding crees que los ciudadanos en general, bueno, todas las personas que nos están escuchando, pueden llevar a cabo en su vida diaria, en su pueblo? Hay mucha gente que nos pregunta qué se puede hacer en las ciudades para tener unas ciudades más rewilding. ¿Qué se te ocurriría? Bueno, yo creo que se puede trabajar a todas las escalas, ¿no? O sea, hay distintas cosas, o sea, desde, por supuesto, comportamientos individuales, que quizás la pregunta no va tan apuntada a eso, pero bueno, que siempre hay que remarcarlo, ¿no? Tratar de ser menos consumistas, tratar de usar menos combustibles fósiles, practicar mucho el activismo, nosotros lo hacemos y mucho, ¿no? O sea, a veces la mejor solución ante ciertas cosas es el activismo para cambiar algo rápido, pero después no importa el tamaño, no importa la especie con la que uno trabaja, se puede hacer rewilding hasta en el jardín de una casa, ¿no? Desde rewilding ecológico, más plantando especies nativas, y que eso va a favorecer que haya una fauna aunque sea de insectos o de pequeños vertebrados asociada, pero también los mejores ejemplos de cascada astrófica, o los primeros que se desarrollaron, no fueron con estos grandes depredadores majestuosos como el jaguar, fueron con especies de araña en jardines de casas, ¿no? Entonces, esto de traer de vuelta a los depredadores, que no lo hablamos mucho, pero que tiene que ver ecosistemas completos con sus depredadores ejerciendo su rol ecológico, son más diversos, son más heterogéneos y más diversos. Secuestran más carbono, ¿no? Que ayuda a combatir el cambio climático global, y están más sanos, que evitan la proliferación de pandemia. Bueno, teniendo un pequeño ecosistema, ¿sí? De este tipo, aunque sea con artrópodos, con
unas arañas cazando a unas langostas, es una forma también de tener mayor diversidad en el jardín de uno, ¿no? De poner su granito de arena en la fijación de dióxido de carbono. Entonces, el rewilding, sin ningún lugar a dudas, se puede dar en innumerables escalas. Desde luego, desde luego. Nosotros hablamos muy a menudo de la rewilding scale, de una escala de rewilding, y quizá vosotros estáis llevando Iberá del 8 al 10 o del 7 al 9, pero se pueden hacer en un jardín, como tú decías, llevar el rewilding del 0 al 2 o del 1 al 3 en una escala del 1 al 10, con lo cual yo creo que eso es súper interesante. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Sebastián, por tu magnífica charla, por tus clarificadoras explicaciones, y ahora solamente devolver mi micrófono virtual a Keithy. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención. Gracias, para mí un gusto haber estado con ustedes y a disposición para cuando quieran seguir conversando. Bueno, me queda para mí solo agregar también nuestro enorme agradecimiento y reconocimiento a Sebastián y a Deli por compartir sus conocimientos, entusiasmo, experiencia con nosotros, y a todos ustedes por su curiosidad y preguntas. Ha sido muy, muy inspirador. Me encanta que terminó con una manera en que podemos todos involucrarnos en esa revolución de rewilding que están liderando. Gracias, Sebastián. Gracias, Deli. Y el próximo martes nos embarcaremos en una aventura con la atrevida conservacionista, bióloga y aventurera Sasha Dench, también conocida como el cisne humano, que está salvando especies migratorias en una expedición impresionante a su vez. Nos vemos entonces el próximo martes y nos vemos, espero, en Fixing the Future en diciembre. Gracias a todos de nuevo y adiós. Gracias. We can see the world without destroying it. Està fet més evident que mai que estem en situació d'emergència.